Apreciados amigos, hermanos y hermanas, qué placer poder estar con ustedes en este último repaso de la lección de ese trimestre. Estamos llegando ya al fin de del trimestre acerca de las imágenes, las ilustraciones, los símbolos que se presentan en la Escritura y que nos ayudan a entender y comprender la profecía bíblica. Y por eso vamos ahora a llegar al último título de la lección, que es Imágenes del Fin. Y vamos a ver en realidad tres historias o tres personajes de la Escritura que nos ayudan a ver una vislumbre del fin en el cual estamos nosotros también queriendo conocer. Ahora bien, antes de dar inicio a la lección y del estudio, quiero dar y presentar a quienes están en el panel conmigo, al pastor Esteban Bor. Pastor, bienvenido al programa. Siempre es un honor tenerlo aquí con nosotros. Gracias, el honor es mío. Amén por eso. Y a mi hermano Raúl Barbán, un hombre de Dios que creemos mucho en su capacidad, en su conocimiento de la Escritura y que también nos ayuda mucho en aportarnos ese conocimiento. Hermano Raúl, bienvenido al programa. Muchas gracias, el placer es mío. Qué placer estar contigo aquí. Y queremos ya también decirles como último recordatorio, estamos a vísperas de que se inicie la Asamblea General, el Congreso General de la Asociación General de la Iglesia Adventista en San Luis. Vamos a estar allí esta semana justamente para dar inicio y vamos a dar un reporte cada noche acerca de lo que sucederá durante todo este Congreso. Queremos que ustedes oren al respecto. Hay decisiones muy importantes de la iglesia que tienen que tomar y queremos que ustedes también se unan en oración. Además de eso, también queremos invitarles a que si ustedes asisten de manera presencial al Congreso Mundial, puedan pasar por nuestro stand de exhibición 107. Vamos a estar allí y queremos que ustedes puedan entrar, conocer, dar también el privilegio de conocernos mutuamente, físicamente. Van a poder ver también programas que vamos a grabar en vivo. Esta próxima escuela sabática será grabada allí, así que la próxima sábado, la próxima lección será grabado allí en el Congreso Mundial. Así que invitamos a que puedan ustedes venir y compartir con nosotros en este tiempo. Y por supuesto, nuevamente, que oren mucho al Señor para que Dios dirija al liderazgo de la iglesia y tomen decisiones que sean de acuerdo a su voluntad. Con eso en mente voy a pedir a mi hermano Raúl que pueda tener la lectura del versículo de memoria y al pastor Bor que nos dirija en oración para dar inicio a la lección. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos ahora por el privilegio de abrir tu santa palabra para estudiar esta lección número 13 de esta serie de lecciones sobre cómo estudiar las profecías. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu como lo hemos hecho antes. Danos claridad de pensamiento, corazones dispuestos. Amén, sí. Te ruego que bendigas a todos los que ven este programa. Amén. Que pueda ser una bendición para su vida espiritual. Amén. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, dice la lectura ahí en Jonás capítulo 1, versículo 9. Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Amén. Vamos en esta lección, pastor y Raúl, vamos a hablar acerca de tres personajes. Vamos a tocar la historia de Jonás, luego vamos a ver la historia de Belsasar y luego también la historia de Ciro. Tres personajes que tuvieron una relación en cierta forma directa con profecía, el cumplimiento de profecía, y que pudieron ver hasta cierto sentido una conexión con el final de algunos pueblos, algunas experiencias del pueblo de Dios, como también de un pueblo ajeno a Dios. Así que vamos a comenzar con la historia de Jonás primeramente, y veamos en la historia de Jonás algo muy interesante. Vamos a ver en el capítulo 1 de Jonás el mensaje que el Señor le da a Jonás. Un mensaje peculiar, un mensaje, digámoslo así, tal vez diferente a lo que el profeta hubiese querido decir. Y podemos tal vez leer allí en el capítulo 1 de Jonás, versículos 1 al 4, ¿qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a este mensaje que Dios le da a Jonás? ¿Puedes tú leernos, por favor, Raúl? Claro que sí. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis.
lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Perfecto. Vemos en este primer pasaje la descripción allí de que el Señor le da un mensaje a Jonás, un mensaje muy directo e importante. El mensaje era ¿cuál? Tenía que pregonar contra Nínive, una ciudad grande, gigante, una ciudad fuerte, una ciudad de muchas personas. Tenía que dar un mensaje fuerte, pregonar contra ella, porque la maldad de esa ciudad había llegado a su límite y tenía que ser destruida. Entonces, ¿qué hizo Jonás en respuesta a esto? ¿Qué es lo que Jonás hizo? Huyó, ¿no es cierto? Toma el camino de ir en contra, digamos, de la voluntad de Dios e irse. Bueno, esa es la historia de Jonás, el inicio de Jonás como su ilustración, como su historia representa. Pero Jonás lleva en sí una interesante relación. Alguien que es rehuente, alguien que no quiere cumplir con el propósito que Dios le ha dado, con el mensaje que Dios le ha confiado, y prefiere huir de ese labor, de esa obra, que cumplir lo que Dios ha dejado. ¿Cómo responde Dios a esa actitud de Jonás? ¿Qué es lo que hizo Dios cuando Jonás se fue en esa nave lejos? Levanta una tormenta. Dice, Dios dice, yo no voy a dejar que las cosas sean de acuerdo a tu voluntad. Yo controlo los elementos. Pastor, ¿qué podemos decir al respecto sobre esta primera parte de este hombre rehuente, de este hombre que está indispuesto a seguir el plan de Dios? Bueno, hay que ver por qué estuvo indispuesto. Tal vez uno de los puntos era que él conocía la crueldad de los asirios. Yo he tenido el privilegio de visitar el Museo Británico en Londres y ahí tiene unos murales de piedra muy antiguos, pero muy bien preservados, a donde se denota la crueldad. Uno de los reyes, por ejemplo, le cortaba la cabeza a los enemigos y amontonaba las calaveras enfrente del palacio. En otros casos, tomaban un implemento y le arrancaban los labios y la lengua. O sea, eran muy crueles. Y tal vez Jonás pensó en eso, pero al final del libro está la verdadera razón. Él tenía miedo de que se fueran a convertir y Dios había dicho que iba a prosperar a Israel. Y Jonás dice, bueno, si va a prosperar a Israel, no puede prosperar a estos paganos de Nínive. Así que se quejó al final de la historia. Tal vez esos serían dos de los factores. Muy interesante. ¿En qué forma, Raúl, tú crees que esta experiencia de Jonás puede ser una experiencia similar en el pueblo de Dios en ese tiempo? El pastor ya mencionó dos aspectos muy interesantes. Primero, el temor a lo que pudiese pasar al cuerpo por la crueldad de esta gente. Y el segundo factor que la historia nos presenta es de que él tenía ese sentido quizás de que cómo puede Dios exaltar a un pueblo si es que este pueblo pagano está en auge, y también la misericordia de Dios, de si se perdona esta gente, si se arrepiente estas personas, Dios perdonaría su maldad. ¿Qué dice esto de lo que tal vez hoy en día podemos nosotros también experimentar como pueblo de Dios? Sí, claro, el miedo es un factor tremendo. Cuando el miedo toma posesión del ser humano, el ser humano hace cosas que no quiere hacer a veces o que van en contra de sus propios pensamientos, ¿verdad? Pero uno sería eso, y el otro a veces, Jonás quizás pensaba indignos a estos hombres de salvación. A veces nosotros podemos pensar que algunas personas no merecen escuchar el mensaje o no están aptos para ir al cielo, ¿no? Pero vemos la misericordia de Dios, cómo lo manda a un lugar donde no estaba del todo perdido. Había algo, ellos anhelaban conocer, quizás algún mensaje diferente, tenían la esperanza de que había quizás algo más por ahí, y Dios en su misericordia permite que ese mensaje llegue a ellos. Así, de esa misma manera, el pueblo de Dios no deberíamos de temer, deberíamos ser valientes y no deberíamos de hacer acepción de personas. El evangelio es para todos. Ahora, Dios requiere o desea que su pueblo sea activo y escuche la orden del Señor de ir y buscar y rescatar las ovejas perdidas, los que están en oscuridad, en tinieblas.
pero muchas veces tenemos ese temor de salir. Tú mencionaste eso, la gente a veces no tiene miedo. Mucha gente rechaza la idea de salir a tocar puertas, a presentar el evangelio, etc. ¿Será que nosotros estamos escondiéndonos de ese deber nuestro de ir y buscar y presentar la palabra de Dios? Creo que es importante tomar eso en cuenta. Ahora bien, el mensaje de Jonás era un mensaje que mencionábamos ya, es un mensaje que no era del todo el mejor mensaje. Un mensaje de destrucción a una ciudad que estaba en impiedad, una ciudad cruel, malvada. Ahora vamos a ver en la Escritura cómo Jesús presenta la necesidad de ese mensaje que se dé, o por qué tenía de darse. Vamos al capítulo 12 de Mateo y veamos allí en el versículo 38 al 41 lo que nos dice el Señor en cuanto a esto, hasta 42, lo que nos dice el Señor en cuanto a la experiencia de Jonás. ¿Puedes leernos tal vez, Raúl, ahí en Mateo 12, 38 al 42? Claro que sí, dice la palabra de Dios. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Perfecto. ¿Qué nos puede decir tal vez, pastor, en cuanto a este mensaje que tuvo que predicar Jonás y el efecto del arrepentimiento en los ninivitas? ¿A qué se debió ese arrepentimiento? ¿Cuál fue la razón y por cómo podemos nosotros entender allí la obra de Dios de usar a un profeta con un mensaje que parece un mensaje que no era popular, era un mensaje que cualquiera rechazaría? ¿Qué nos puede decir al respecto, pastor, sobre esto? Yo creo que cuando el mensaje va acompañado del poder del Espíritu Santo, cuando obedecemos a Dios y proclamamos el mensaje, Dios da fruto. Y en este caso había 120,000 que vivían en Nínive y se convirtió la gente y hasta los animales, según el relato. O sea que el mensaje de Jonás fue muy sencillo. No fue un sermón de 50 minutos. Él dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero obviamente la gente vio en él algo especial. El poder de Dios hablando a través de él. Porque si no lo hubieran considerado como un loco, este loco que en 40 días será destruida la ciudad, vamos a encargarnos, vamos a mandarlo al manicomio, claro, vamos a matarlo. Pero ellos vieron que había algo en Jonás, en el mensaje de Jonás, que tenía poder. A veces cuando nosotros miramos el mundo, decimos, ¿cómo vamos a terminar la obra de Dios en este mundo? De miles de millones de personas. ¿Cómo? A veces cuando yo estoy aterrizando en Nueva York o alguna gran ciudad, yo veo de noche, yo veo todas esas luces de gente que nunca ha oído el mensaje de Dios. Yo digo, ¿cómo vamos a alcanzar a toda esta gente con el mensaje? Y luego me acuerdo de la historia de Jonás, donde Jonás, un hombre con un mensaje conciso, macizo y preciso, logró por el poder de Dios convertir a todos los habitantes de la ciudad de Nínive. Así que se aplica todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Creo que ahí, pastor, mencionó algo muy interesante, ¿no? Un hombre que sabemos de que Jonás hizo lo incorrecto en buscar huir, pero cuando Dios le salva a través del pez y toda la experiencia que tuvo allí Jonás, él dice, mi voto pagaré al Señor. O sea, lo que Dios me dijo que haga, lo haré. Y fue, por supuesto, con la unción del Espíritu Santo a dar un mensaje que, aunque era un mensaje, una locura, menciona el pastor, una locura, una cosa absurda, pero el poder del Espíritu Santo fue lo que trajo esa convicción
a la mente de la gente y veamos la obra que pasó en ellos. Si vamos brevemente al libro de Jonás, al capítulo 3, dice allí el versículo 5. Bueno, desde el 4 en adelante, podemos leer desde el 4 al 9. ¿Qué sucede allí? ¿Puedes leernos, por favor, Raúl? Capítulo 3, versículo 4. 4 al 9. Sí. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si Dios se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Amén. Miren ustedes, el mensaje que mencionó el pastor, muy sencillo. De aquí 40 días será destruida la ciudad. Este mensaje hace eco en todos, desde el menor hasta el mismo rey de la ciudad. Y el rey pregona, dice, hay que hacer un sentido de humillación, de entrar en silicio, de ayuno, de oración, de súplica, porque los caminos de maldad que hemos tenido son los que traen esa destrucción. Entonces, el mensaje, cuando viene acompañado del poder de Dios y de una vida consagrada al Señor, de acuerdo a este pasaje, nos presenta que es un mensaje que tiene el poder, bueno, el Espíritu Santo tiene el poder de traer la convicción a todos. Qué hermosa promesa podemos ver aquí de por qué Dios desea que su pueblo hoy en día cumpla ese llamado. Tal vez no tenemos nosotros ni idea y quizás en este momento digamos, pero ¿cuántas ciudades que tal vez están en apostasía, que están en iniquidad, en maldad? ¿Cuántos hombres que no conocen de Dios se arrepentirán en el futuro? No tenemos idea, pero este mensaje, esta historia nos presenta la posibilidad de que Dios podrá obrar grandes cosas a través de sus hijos. Amén. ¿Qué podemos decir, pastor, en esta promesa? ¿Algo que podemos tener la confianza de que esto puede suceder en un futuro? Bueno, el libro de Apocalipsis describe un mensaje final, donde toda la tierra va a ser alumbrada con la gloria del mensaje de los 3 ángeles. Y se va a proclamar el mensaje, salid de ella, pueblo mío. Es un mensaje directo, poderoso, conflictivo para muchas personas, que pone al mensajero en peligro. Claro. Pero el pueblo de Dios habrá recibido la lluvia tardía y proclamará con poder este mensaje, no preocupándose de las consecuencias que les pueda aportar. Ahora, un punto que quiero tratar aquí, y es que dice que los ninivitas creyeron a Dios. No dice que creyeron a Jonás. Así es. Creyeron a Dios. Sin embargo, Jonás, la lección trae a luz la conexión con el mensaje del primer ángel, que es, dice, yo temo a Dios, el que creó los cielos y la tierra. Hay 2 elementos del mensaje del primer ángel allí, que es teme a Dios y luego adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Pero en ese momento Jonás no temía a Dios, ni tampoco estaba dispuesto a obedecer a Dios. Claro. Pero después de su experiencia en el vientre del pez, que en realidad hasta cierto punto representa el bautismo, porque fue sepultado en el pez lo vomitó al 3er día, Claro. y luego entonces ahora es un nuevo hombre, podríamos decir, y sale con poder a predicar el mensaje a Nínive, y qué tremendo éxito tuvo esa campaña evangelística. Nada más ese mensaje cortico, ¿verdad? Toda la ciudad se convirtió y cambió. Claro, más adelante la ciudad de Nínive apostató de nuevo y entonces tiene uno el libro de Nahum que habla del juicio en contra de Nínive y luego dejó de existir. Interesante, pastor, algo que usted menciona en cuanto a esto, ¿no? El mensaje era un mensaje de una profecía de destrucción completa de Nínive. El poder de Dios, acompañado a la vida de Jonás, de un Jonás convertido, de verdad,
a través de, como usted mencionó, la parte del pez, es como un bautismo en realidad, que es importante también hacer énfasis porque creo yo que si nosotros no estamos convertidos de corazón al Señor, si bien es cierto puede usar piedras para hablar, nuestra falta de conversión hace deficiente el mensaje, porque la gente pues va a mirar al hombre, decir, este hombre pero me habla de Dios y mira cómo una vida desordenada, una vida contraria a lo que dice, y ese es el asunto, ¿no? Que hemos dado muchas veces como creyentes un mal nombre a Dios. Pero lo que mencionaba allí es de que el mensaje de Jonás trajo arrepentimiento, convicción a los hombres y dio una profecía de destrucción que fue condicional. La destrucción de Nínive estaba condicionada a su respuesta a ese mensaje. Cuando ellos se arrepienten, Dios dice, listo, no los destruyo. Pero la destrucción de Nínive se volvería a cumplir o se cumpliría después por la apostasía de esa nación, que, como dice usted en el mensaje en el libro de Nahum, presenta lo que sucedería en esa ciudad y queda de ella, no queda nada, no queda ni rastro, queda nada de esa ciudad. Es decir, aún las profecías condicionales de Dios pueden momentáneamente pausarse, pero también pueden ejecutarse de acuerdo a la respuesta del hombre. Por eso son condicionales, responden de acuerdo al hombre. ¿Qué podemos decir sobre esta misma ideología en el mensaje final, pastor, que menciona allí, ¿no es cierto? Salid de ese pueblo mío para que no recibáis de qué? De las plagas de los juicios de Dios. ¿Será que los juicios de Dios están en una cuestión de condicionamiento o no? Para la persona sí, pero que caen en la tierra no. Son que se van a dar. O sea, la respuesta no es así. Entonces, creo que es importante que entendamos este concepto de que, si bien es cierto, las promesas de Dios, las profecías de Dios, son algunas condicionales, en muchos casos se van a dar, sea cual sea nuestra respuesta. Y eso es importante notar al respecto, ¿no? Ahora, una cosa que presenta la lección, no muy fuertemente, pero está ahí en la lección, es el asunto del arrepentimiento de Dios. Porque claramente dice que Dios se arrepintió de destruirlos. Sí. Entonces, ¿será que Dios se arrepiente? Tenemos que entender que el arrepentimiento de Dios está relacionado con su carácter. ¿Qué hubiera sucedido si Dios dice a través de Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida, y luego los ninivitas se arrepienten y Dios dice, los voy a destruir porque yo dije que los iba a destruir y mala suerte? ¿Eso estaría en armonía con el carácter de Dios? No. ¿De su misericordia? Claro que no. Sería su justicia, pero tendríamos razón de cuestionar su misericordia. Dios se arrepiente en armonía con su carácter. Cuando el hombre cambia, entonces Dios cambia su forma de operar. Tal vez podríamos leer Jeremías 18, 7 al 10, donde se expresa el principio de cuando Dios cambia de parecer dependiendo de la respuesta de la gente a Él, para Él estar en armonía con su carácter. Correcto. ¿Tú tienes Sí, claro, pasaje? aquí lo tengo. Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablare, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Así que si Dios dice, yo te voy a bendecir, y tú no cumples las condiciones, y Dios te bendice igual, eso es contrario a su carácter. Si Dios dice, te voy a destruir por tu maldad, y te arrepientes, y Dios te destruye igual, Dios está actuando en contra de su carácter, porque Dios tiene que ser misericordioso y tiene que ser justo. Ambas cosas, porque son cualidades de su carácter. Así que Dios cambia de parecer de acuerdo a la respuesta que da el ser humano a su mensaje. Amén. Amén. Algo interesante de Jonás también, pastor, en este concepto de arrepentimiento, viendo la condición de los hombres, no solamente tenían miedo, o mejor dicho, hay que cuidarnos de pensar de que el arrepentimiento de estos ninivitas era únicamente para
evitar ser destruidos. Porque en realidad si notamos lo que dice el rey, lo que proclama el rey, es de que se dan cuenta de sus obras malas, de sus caminos de pecado. Es decir, hay convicción de que sus vidas están en contra de la voluntad de Dios y van en el camino de perdición. No es solamente decir, solamente no quiero que me destruyan, vamos a hacernos los arrepentimientos. O sea, había un arrepentimiento genuino. No queremos seguir en este camino de maldad. Es muy diferente a solamente tener miedo a la consecuencia. Y esa es la diferencia que hace eventualmente en el libro de Apocalipsis con los que reciben las plagas. No se arrepienten. Reciben las plagas. ¿Quién va a querer recibir la plaga? Nadie. Pero ¿por qué reciben las plagas? Porque dice no se arrepienten de sus obras porque son malas. Es decir, no se arrepienten del pecado que reina en sus corazones. Es la diferencia enorme. Entonces, yo creo que también este aspecto de arrepentimiento, y por eso Dios puede cambiar, porque no es como el hombre que se arrepiente de algo que está mal. No, Él se arrepiente siempre en el sentido de que, de acuerdo a su carácter, Él ve y obra a misericordia. Es movido a misericordia por amor a los que se arrepienten de corazón. Ahora, bien, no sé si hay algo más que compartir el tema. Sí, yo quisiera compartir Raúl. algo más. Cuando la palabra de Dios es dada como Dios la da, lleva poder. Cuando el ser humano quiere ayudarle, en este caso como quiso ayudar Jonás a Dios, uno se mete en problemas. Pero cuando el poder es directo como Dios lo ha mandado, tiene el poder de transformar vidas. Entonces lo vemos aquí en Nínive. Y ese mensaje, antes de pasar ahí, ese mensaje, Dios desea que nosotros nos comparemos con Jonás. Deberíamos de preguntar a nosotros cuánto nosotros tenemos de Jonás en nosotros. Y eso aplica a jóvenes, a niños, a ancianos, sin importar la edad. Todos podemos llevar el mensaje de Dios, un mensaje de esperanza, aunque aquí parecía un mensaje que no tenía tanta esperanza, pero sin embargo ellos se arrepintieron de sus malos caminos. Vemos cómo Dios se arrepiente, quizás podamos decir que fue algo retributivo. Dios se arrepintió porque ellos reconocieron lo que eran, su estado, y entonces buscaron un salvador, se arrepintieron. Entonces, yo puedo decir que aquí está hasta la justificación por la fe, explícita totalmente, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que hay arrepentimientos que no son sinceros, como quizás el de Judas, no fue sincero, simplemente era la consecuencia, lo que le tenía este temor. Pero qué interesante que esta ciudad se convierte, se arrepiente, pero después vamos a ver más adelante que no duró mucho. Entonces, eso nos debe decir a nosotros también que debemos de conservar día a día y buscar nuestro arrepentimiento y buscar ese Salvador día a día, porque de nuestras decisiones depende lo que Dios vaya a decidir. Yo puedo decir, bueno, yo voy a la iglesia todos los días, soy fiel en mis diezmos, pero si Dios no mora en mi corazón, no tengo un verdadero arrepentimiento, quizás en el tiempo del fin me toquen las plagas a mí también. Entonces diré por allá, bueno, ¿qué pasó? Pero fue simplemente la respuesta mía, mi decisión propia hacia el mensaje de Dios. Entonces, qué interesante que Dios no hace acepción de personas. Dios da el mensaje a todos, pero Dios busca personas consagradas para dar este mensaje de salvación al mundo entero. Amén, amén. Algo que quizás me vino a la mente mientras tú mencionabas esto, el mismo mensaje de Jesucristo, usando la ilustración de Jonás, que leímos en Mateo 12, él hace eco a esto, de que la generación de Jonás se arrepintió, de Nínive, se arrepintió al mensaje de Jonás, pero la generación que estaba con Jesucristo, el pueblo de Dios, ¿qué hizo? No se arrepintió. No se arrepintió y serán destruidos. Y el tema está de que seremos nosotros, a veces los creyentes, los adventistas, los cristianos, nos creemos que somos pueblo de Dios, pero ¿será que estemos al igual que los judíos, rechazando el mensaje que Dios nos ha dado? Y como los mismos judíos, en vez de aceptar las enseñanzas de Cristo y creer en su palabra que nos afirma la fuerza para vencer, la fuerza para crecer, la fuerza para reflejar su carácter, nosotros dijimos, no, eso no es para mí, o sea, eso no creo. Se levantará en esta generación de Nínive y dirá, ustedes, adventistas, tenían la verdad, no la creyeron. Y por eso es una advertencia también a nosotros en ese sentido, ¿no? Amén. Importante punto. Muy bien, vamos a la siguiente parte, vamos al libro de Daniel.
el libro de los favoritos aquí del ministerio. Hablamos mucho del tema de Daniel. Daniel, capítulo 5, presenta la historia de un hombre, de un rey muy singular. Voy a dar al pastor porque nos hable acerca de este rey. La fiesta de Belsasar. Belsasar, que era nieto de Nabucodonosor. Pastor, cuéntanos, denos una reseña sobre este hombre, Belsasar. ¿Qué es? ¿Quién era y por qué se hizo esa fiesta allí? Bueno, Belsasar era nieto de Nabucodonosor y era corregente con Nabonido, su padre. Pero Nabonido parece que se enfermó, le tocó ir a un oasis por allá en el desierto de Teima y Belsasar quedó más o menos gobernando en la ciudad de Babilonia. El gran pecado de él es que él conocía la historia de la locura de Nabucodonosor. Lo dice claramente en el capítulo 5 y el versículo 22. Daniel le dice, ¿tú sabías todo esto? Claro. Y sin embargo, mandaste a traer los vasos sagrados y los usaste para un propósito común, para meter vino en ellos. Lo interesante que no toca la lección es que nos dice por qué razones que Belsasar tomó esta decisión de usar los vasos sagrados. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Es decir, que él estaba intoxicado y por eso no pudo distinguir entre lo santo y lo común. Esos vasos eran sagrados. Estaban ya usando vasos porque dice que estaba bebiendo vino. Claro. Pero adrede, él manda a traer los vasos sagrados que él sabe que Nabucodonosor mandó a traer de Jerusalén y beben vino en eso. Y todos sabemos el resultado de la historia. En esa misma noche perdió el reino, se vio la escritura en la pared y perdió el reino porque tomó lo que era santo y lo trató como si fuera común. Ahora, hay una historia que no trae a luz la lección, pero está relacionada con esta, y es el caso de Nadab y Abiú. Correcto. Que también bajo la influencia del vino no distinguieron entre lo santo y lo común. Tomaron fuego común y se lo presentaron a Dios como si fuera santo. Y fueron destruidos por la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo podemos hacer una aplicación de esto hoy en día? Dios dijo que 6 días de la semana son seculares, un día santo. ¿Cómo se siente Dios cuando tomamos un día que es secular y se lo presentamos a Él como si fuera santo? Y tomamos un día santo y lo tratamos como si fuera común. Claro. Si Dios acepta eso, va a tener que pedirle perdón a Belsasar y a Nadab y Abiú. Claro. Nos muestra los dos extremos. Tratar lo santo como si fuera común y lo común como si fuera santo. ¿Cuál es el día santo que Dios estableció? El sábado. El El sábado. sábado. ¿Cómo se siente Dios cuando tomamos un día común de trabajo y se lo presentamos como si fuera santo? Lo mismo que en estas dos historias. Así que Belsasar, bajo la influencia del vino, mandó a traer los vasos sagrados, pisoteó la santidad de Dios, tomó esos vasos y los trató como si fueran comunes. Y al final de la historia va a pasar lo mismo con la Babilonia espiritual. También el vino está involucrado con la Babilonia, emborracha a las naciones, Claro, ¿verdad? claro. Y como resultado, las naciones no pueden pensar claramente ni distinguir lo que es santo y lo que es común. Así que esta historia va mucho más allá que sencillamente un evento histórico que pasó en los días de Daniel. En realidad tiene relevancia, en principio, para el conflicto final entre un día santo y un día común. Muy importante, muy bien, pastor, qué buena ilustración. Usando ese concepto, pastor, que usted menciona, ¿será posible que nosotros, y tal vez sería una evaluación personal, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo, tal vez no intencionalmente, pero en muchos casos sí, estamos nosotros haciendo esto específicamente con el Día del Señor?
tal vez el problema nuestro como pueblo adventista no es necesariamente santificar el día domingo, como la mayoría de los cristianos de hoy en día lo hacen. Pero el problema quizás nuestro radica ¿en qué? En que nosotros profanamos el día del Señor. Usamos lo común en algo santo. Hoy en día se permite, y digo se permite porque no se pone nada de énfasis en esto, ¿no? En la santidad del sábado, pero muchas personas salen de la iglesia, van a restaurantes, compran, comen, miran televisión, etcétera, cualquier cosa, ¿no? Y televisión no digo este canal, digo cualquier, ¿no? Deportes, etcétera, ¿no? Sí, este canal está bien. Este canal está bien, pero me refiero en ese sentido, ¿no? O ven en sus teléfonos noticias, etcétera. Cosas que destruyen la santidad del sábado. Y estamos haciendo esto, estamos profanando el día del Señor con las cosas comunes. ¿Será que estamos quizá nosotros en ese gran peligro de ser hallados faltos porque estamos nosotros mezclando? Y tal vez la idea tal vez sería de que el vino, aunque puede ser literalmente el vino, pero puede ser también que la influencia de lo que es popular, lo que es social, lo que el mundo ve como bueno, lo creemos que está bien en la iglesia. Traemos música que no sirve a la iglesia. Traemos enseñanzas que no son de Dios a la iglesia. Traemos, etcétera. Cosas que creemos que están aceptables, pero en realidad son para Dios comunes y apartadas de la iglesia deben estar. Así que creo que es una evaluación que hay que hacernos y que hay que hacer con sinceridad, ¿no? Busca mi corazón y quítame de mí estas cosas que me están destruyendo, ¿no? Podemos aplicarlo específicamente a la música, como mencionaste. Claro. ¿Cómo se siente Dios cuando tomamos matices musicales del mundo, Por supuesto. le ponemos letra cristiana y se las presentamos a Dios como alabanza? Estamos cometiendo el mismo pecado de Belsasar, por más que tratemos de justificarlo, ¿verdad? Y hoy en día es muy común tomar matices musicales que fueron hechos para el mundo. El jazz no fue hecho para la iglesia, el merengue no fue hecho para la iglesia, el reggaetón no fue hecho para la iglesia. Son matices paganos, podríamos decir, la música rock, y sin embargo los traemos a la iglesia y se los presentamos a Dios como si fueran santos. Entonces Dios tiene que pedirle perdón a Nadab y Abiú y a Belsasar, porque hicieron básicamente lo mismo en principio. Increíble. Miremos, pastor, el versículo 22 de Daniel 5, versículo 22 y 23. Daniel 5, 22 y 23. Me gustaría leer allí, o tal vez Raúl, si nos puedes leer allí los versículos, por favor. Dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos todos tus caminos nunca honraste. Interesante esta declaración de Daniel contra Belsasar. Es un mensaje que yo creo que hay que tomarlo muy personal. ¿Será que también nosotros a la misma manera no hemos humillado el corazón delante de Dios, sino que hemos ensalzado nuestro corazón y nos hemos puesto a pensar que sabemos más que el Señor, más que su palabra? Justificamos nuestros actos, nuestras acciones, nuestras decisiones equivocadas de profanar el día del Señor, de profanar las cosas sagradas con estas cosas que estamos mirando en nuestra vida y decimos, está bien porque es popular, la gente lo acepta, la gente quiere. Yo creo que hay que tener mucha humildad y reconocer nuestros errores y decir, Señor, perdónanos y ayúdanos a entender de que nuestras vidas están en sus manos y que estamos, como en el tiempo de Belsasar, en tiempo de juicio. Dios está mirando, está analizando cada vida y desea que nuestras vidas estén escondidas en Cristo, semejantes a Cristo, en humillación a Cristo, en semejanza a Cristo, en sumisión a Cristo, y ahí hay seguridad. El juicio es para ti en beneficio tuyo. Pero si estamos nosotros en este tiempo de orgullo, de ponernos encima de los otros, de narcisismo, ¿no es cierto? Este mundo tan buscando a eso, ¿no? A que seas tú, ¿no? Que salgas en todo lado. Todo esto traerá esta consecuencia. Y Dios
dirá, nunca me honraste en tus caminos, no me honraste en tu vida. Cosa seria, ¿no? Cosa seria. Ahora bien, esto trajo una de las interesantes historias que vamos a ir brevemente el día miércoles, que es el secamiento del Éufrates. Porque mientras sucedía esta fiesta, esta celebración, Dios estaba ya trabajando para traer su juicio a esta nación de Babilonia. Pastor, ¿qué nos dice acerca de esta experiencia de Éufrates? Porque esta es una de las historias que también se reflejan en el Apocalipsis, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan importante esta historia del Éufrates que se seca? Bueno, esto está en el trasfondo primordialmente de Apocalipsis 16, 12 al 16, y se amplía en el capítulo 17. Uno no puede entender el capítulo 16 y 17 de Apocalipsis sin entender en primer lugar esta historia del Antiguo Testamento. Correcto. Es la relación entre tipo y antitipo. Correcto. Es como, por ejemplo, si no había sacrificio de corderos en el Antiguo Testamento y luego Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios, la gente va a decir, pero nosotros vemos un hombre, no vemos un cordero. Claro. Había que tener la conexión con el Antiguo Testamento, con el tipo, Para entender. para luego entender el antitipo. Lo mismo sucede con Babilonia literal. Estaba ubicada sobre el Éufrates literal. Ciro, a quien Dios le llama su ungido, su Mesías, vino del oriente con 2 ejércitos, secaron el río Éufrates y eso les habilitó entrar a la ciudad y la ciudad de Babilonia cayó. Ahora, en Apocalipsis, lo que era literal llega a ser simbólico y global. Claro. Babilonia no es allá en Irak. Claro. Babilonia es un sistema apóstata religioso global que está sentado sobre el Éufrates espiritual, que son multitudes, naciones, lenguas y pueblos. Y esta Babilonia hace lo mismo que la Babilonia estaba haciendo la última noche allá. Está pisoteando lo que es santo y está exaltando lo que es secular. En este caso sería el día de reposo, al final de la historia. Y vino Ciro, secaron el río Éufrates, que era el baluarte de la ciudad de Babilonia, y cuando se secó el Éufrates pudieron entrar los reyes que vinieron del oriente Claro. para destruir a Babilonia y librar a Israel para que regresaran a su tierra, a su tierra de donde habían sido llevados cautivos. Todo eso se cumple en el libro de Apocalipsis ya globalmente y con el Israel espiritual, que está cautivo en la Babilonia espiritual. Ese es un principio de interpretación profética clave de que Dios no tiene una función al final de la historia para el Israel literal. Sí, debemos predicarles para que ellos acepten el cristianismo, cómo no, pero como organización, como teocracia. Ya Dios no tiene un plan para la nación judía, como creen muchos cristianos hoy en día, que la idea del rapto y que Israel literal y la reconstrucción del templo y un anticristo personal sentado en el templo, todo eso es falsa profecía. En realidad hay que conectar la historia literal y local del Antiguo Testamento y entender que al final de la historia es global y se cumple con el Israel espiritual. Amén, amén. Raúl, tal vez, ¿qué nos puedes tú aportar sobre este tema del secamiento del Éufrates? En el sentido de que en la antigüedad, ¿no es cierto?, era la base, como dijo el pastor, el emblema de la fortaleza de Babilonia, poder tener ese río que entraba por su ciudad, les daba agua, regadíos, podían tener cultivos, etc. Se sentían seguros con esa seguridad del río Éufrates, ¿no? Pero ¿por qué tan importante para ellos fue, o estratégicamente para los medopersas, secar ese río? ¿Qué significado tenía eso para ellos? Sí, es interesante que cuando nosotros vemos en la historia cómo era Babilonia, cuando buscamos la palabra de Dios, esos muros eran impresionantes. Tenían víveres para sobrevivir por mucho tiempo. Yo creo que iban a padecer primero los que estaban afuera antes que ellos. Luego el río que atravesaba la ciudad. Entonces dice ahí que era el baluarte. Entonces ellos decían, tenemos agua, tenemos comida y no nos hace falta nada.
Entonces, posiblemente, al oír estas palabras, a mí me trae a la mente Apocalipsis, el capítulo 3, el mensaje a la Odisea. No tenemos necesidad de nada, dicen ellos. Pero entonces nos damos cuenta que el Señor les revela a su siervo el modo por donde iban a poder derrotar. Entonces, hay unas imágenes tan cercanas al Mesías a través de Ciro que a mí me impresionan, pero esto nos lleva yo quisiera decir que con esta historia que nos enseña el Antiguo Testamento, que hace alusión al tiempo del fin, nos enseña a nosotros a que el mundo no será sorprendido por no conocer el anuncio del mensaje divino, sino por no haber creído en ese mensaje. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Nosotros tenemos una luz impresionante. Claro. Pero ¿será que ese día nos va a agarrar, como dice ahí en Mateo 24, 42, que será que nos va a tomar como el ladrón por la noche? O sea, no vamos a tener excusa. Nosotros necesitamos comenzar desde hoy sabiendo que esa profecía se va a cumplir porque Dios así la dijo. Y nosotros necesitamos prepararnos para ese momento, para que cuando el tiempo llegue, nosotros estemos listos para ese evento. Interesante lo que tú mencionas en cuanto a eso, porque de alguna forma podemos ver que el sentimiento de muchas personas hoy en día, dentro del pueblo de Dios inclusive, es un sentimiento de que, bueno, conozco sus bienes, pero ¿crees tú en ese cuento ya? O sea, sí va a venir, pero algún día vendrá. Es como que pensamos, es decir, al igual que Jesucristo lo declara en su palabra a través de la ilustración de un siervo que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, estamos tal vez en ese sentimiento muchos de nosotros, pensando que el Señor se va a tardar en venir y nos sentamos a tomar, como dice, con los borrachos, a participar de sus experiencias, a descuidar la labor de estar predicando, viviendo con solemnidad, velando día a día por nuestras vidas y por las vidas de aquellos que están en nuestro entorno, buscando redimir y buscar al perdido que está afuera con su mensaje. Es decir, si tenemos la condición de estar en ese pensamiento de que mi Señor tarda en venir, al igual que Belsasar y los babilónicos que estaban allí sentados en Babilonia, dentro, confiados de que estaban bien, de repente viene esto que no se imaginaron posible. ¿Cómo se van a desviar el río? No pensaron jamás en esa posibilidad, pero Ciro, a través de Dios, seca el Éufrates, entran en seco, entran a la ciudad que no tenía resistencia alguna y la destruyen, o bueno, destruyen al reino, ¿no? Y toman posesión de ella. Pastor, ¿qué puede tomar usted en adición a esto que hemos compartido aquí? Bueno, la lección trae a colación un pasaje del libro de Romanos. Romanos 1, 18 hasta el final del capítulo, versículo 32. Correcto. La hermana White tiene una cita en el libro Conducción del Niño, donde ella dice que la descripción en estos versículos es un retrato claro de la condición del mundo inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Ahora, hay una expresión muy interesante que se usa 3 veces en este pasaje. Dice en el versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, es decir, por eso, también Dios los entregó a inmundicia. Luego en el versículo 26, vamos a leer el contexto, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y luego da una lista de cosas terribles que están pasando en el mundo hoy. Por supuesto. Y luego la tercera vez, el versículo 28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y luego viene un catálogo de pecados larguísimo, que yo no sé si puede conseguir más pecados que los que puso allí. Y luego en el versículo 32 dice algo muy significativo. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, no son ignorantes, claro, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen,
sino que también se complacen con los que las practican. Es decir, no es solo los que practican estas cosas, sino que los que consienten con los que practican estas cosas. Y la hermana White dice que esta es una descripción fiel del mundo justo antes de la segunda venida de Jesús. Va a ser como en los días de Noé. Todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo el mal. Por eso nosotros tenemos que predicar el mensaje que predicó Noé. Amén. El mensaje que predicaron todos los individuos notables de la Biblia, advirtiendo, Jonás, por ejemplo, advirtiéndole a los ninivitas. No es una tarea fácil, es una tarea que le va a costar la vida a algunas personas, pero hay que hacerlo para honrar el honor de Dios. Amén. Amén. Amén, pastor. Lo que usted menciona es lamentablemente una realidad. Es decir, se están levantando dentro del pueblo de Dios muchas voces que hacen eco a este concepto, que Dios acepta, aprueba, es tan amoroso, tan misericordioso, que no hay necesidad de ponernos a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Dios perdona todas las cosas y como te ama tanto, no importa lo que hagas. A tal punto que algunas personas inclusive hacen eco a las prácticas inmorales, como que Cristo aprueba tales cosas. Es cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible? Pero aquí está la clave. Conociendo del juicio, ¿no es cierto? Conociendo la verdad, por su concupiscencia, porque su deseo del pecado o su deseo simplemente de participar de la aceptación del mundo, hace que sus mentes sean reprobadas, ¿no? y se corrompan en su corazón. Haciendo esto énfasis, para ir concluyendo, Dios presenta aquí, la lección nos presenta a Ciro, el ungido. No sé si el pastor tiene algo que compartir antes de ir a este punto, pero no quisiera dejarlo. Sí, hay un pasaje donde habla de la manifestación del anticristo final y dice por qué es que los impíos se van a perder. Dice que Satanás viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Exactamente. Luego dice, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es decir, Dios le da a toda persona la oportunidad de conocer la verdad y la persona tiene que decidir si la va a recibir o si la va a rechazar. Interesante. En la historia de Belsasar también presentamos algo interesante que tal vez no tocamos como profundidad, pero la razón y la importancia de Ciro siendo un modelo, un tipo de Cristo y su venida, es porque quizás, al igual que en el tiempo de Belsasar, rechazó a Daniel, rechazó a los que estaban en la verdad, los puso a un lado, se olvidó de ellos, o los rechazó, los puso quizás los persiguió, los puso en cárcel, etc. Pero al igual que en la historia de Daniel, con la Belsasar y con Babilonia, Ciro viene a liberar al pueblo de Dios. Usted mencionó esto, pastor, al inicio. Brevemente, ¿cómo concluimos con Ciro? ¿Qué detalles nos puede decir esto en cuanto a lo que esperaremos con Jesucristo? Bueno, es interesante que la lección por lo menos da 3 similitudes, ¿no? El rey que viene, después viene a liberar a su pueblo y muestra cómo viene del oriente, ¿no? Al igual, tres similitudes. Pero a mí me impresiona cómo Dios utiliza, se puede decir, a un ser pagano, a un rey pagano. No está del todo de acuerdo en una similitud completa, pero sin embargo la Biblia lo describe como el ungido. Entonces, qué interesante que nos dice aquí que este hombre es el que cumple la voluntad de Dios. Entonces, un mensaje para nosotros en el tiempo del fin, y lo encontramos también ahí en las historias que tocamos hace un momento. Daniel era el único que no estaba en la fiesta. Nosotros debemos de no estar entre el mundo también. Entonces, debemos de creer que Cristo viene pronto. Amén. El problema es que, y yo miro ahora, es que creen que Cristo viene, pero viene allá muy lejos. Quizás no me toca a mí. Nosotros debemos de predicar creyendo como predicaban los apóstoles, como predicó Pablo, que Cristo viene en nuestro tiempo. Amén. Que es una urgencia el que nosotros podamos entender que necesitamos ser parte del pueblo de Dios. Viene nuestro Rey, nuestro Salvador, viene a liberarnos del pecado, de la muerte, para darnos vida eterna, pero necesitamos aceptar el mensaje y abrazarlo. Amén. Gracias por las palabras y con esto
concluimos este repaso de la lección, el trimestre también. Rogamos que Dios los siga dirigiendo, conociendo más del Señor cada día y que a través de su palabra podamos prepararnos para su venida. Que Dios los bendiga.